sea, qué increíble que hemos podido llegar hasta este libro, ¿no? De Jueces. Empezamos hace, yo creo que como 4 años en Génesis. Y estudiamos Génesis, 50 capítulos, y después estudiamos Éxodo, después estudiamos Levítico, después Números. Nos saltamos Deuteronomio, ¿te acuerdas? Y dices, Talí, ¿no que íbamos a ir a Deuteronomio? Sí, al rato regresamos, no te preocupes. Y después de Deuteronomio estudiamos Josué, que es el último libro que estudiamos, y después de Josué viene Jueces, y después de Jueces ya sabes que viene Ruth. Y una de las cosas que tienes que saber es que en el mismo tiempo, este libro de Jueces son un poco más de 300 a 400 años de la historia de Israel. Y en el mismo tiempo donde se está escribiendo Jueces y toda la historia que sucede, en ese mismo tiempo es Ruth. Entonces puedes decir, bueno, Jueces y Ruth los podemos ubicar en el mismo tiempo. Y después de Ruth viene Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y mucho es que, acuérdate, el primer líder del pueblo es Moisés. Después de Moisés es Josué, y después de Josué no hay un líder realmente, sino lo que Dios hace es levantar jueces. Ahora, cuando escuchas la palabra jueces, ¿qué te imaginas? ¿Alguna vez has ido a los juzgados? O sea, a arreglar un asuntito. O sea, que dices, tengo que ir a los juzgados, ¿no? Y tienes que llevar tus 10 pesos para copias, o sea, todo, ya sabes cómo es todo el rollo, pero esos no son los jueces de aquí de la Biblia, es totalmente diferente. Aquí los jueces es un libertador que Dios levanta con un propósito específico para liberar a su pueblo de una opresión que ellos mismos se habían metido por su propia desobediencia. Y lo que vamos a ver entonces en Jueces, y nos va a pasar, es como una montaña rusa. O sea, de pronto ellos van bien con el Señor y de pronto, o sea, ¿te has subido a el Superman en Six Flags? O sea, que vas y subes y cuando vas subiendo dices, ¿por cómo me subí aquí? Y de pronto una bajada tremenda que te quita el aliento. Y eso es Jueces, van muy bien con el Señor, están obedeciendo, viven en victoria como habían vivido con Josué. Cuando en la época de José es victoria tras victoria tras victoria, conquista tras conquista. Y lo que pasa en el libro de Jueces cuando muere Josué es que van bien y de pronto se olvidan de Dios, se apartan de Él, se olvidan de sus mandamientos y para abajo como el Superman. Y de pronto cuando están bien abajo, claman a Dios. Y una de las cosas que te va a pasar, si sigues todo el estudio de Jueces hasta el final, vas a decir, Talí, ya me asqué del pueblo. No sé qué onda con estos, nada más son unos cabezaduros, son unos necios, nada más no entienden. Pero una de las cosas que va a pasar es que te vas a asquear del pueblo, pero te vas a enamorar más de Dios. Y lo que vemos en el libro de Josué es el corazón del hombre. Y al final es la historia de la humanidad, te acercas a Dios, Dios bendice, Dios protege, Dios prospera espiritualmente, Dios da, o sea, cosechas en el espíritu, siembras en el espíritu y ciegas después en lo espiritual. Paz, gozo, una vida plena, una vida abundante, tienes una perfecta comunión con Dios. Y cuando decides dejar al lado, que es lo que vamos a ver en el capítulo 2, ellos deciden dejar al lado a Dios, entonces viene la miseria y viene la ruina, y Dios permite cosas en su vida para que vayan bien abajo y ahí clamen a Dios y Dios los libera de la opresión. Y es un poco lo que vamos a ver. Y una de las cosas que te propongo hacer es, nada más déjame te hago un examen rápido. ¿Cuántos jueces hay en el libro de Jueces? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No fueron a Club Semilla? Yo creo que algunos niños de Club Semilla sí sabrían la respuesta, pero tenemos 13 jueces en el libro de Jueces. Es más, algunos dirían, no, Talí, estás equivocado, reprobado, son 14. ¿Por qué? Porque Samuel es considerado el último juez.
pero realmente no está en el libro de Jueces, porque entonces después de Ruth, que es en esta misma historia, viene primera de Samuel, y Samuel es considerado el último juez, pero el primer profeta que Dios levanta. Y es muy importante esto porque tú, o sea, si de pronto ves son muy creativos aquí en Semilla y ves, órale, qué padre jueces y una corona, o sea, ¿por qué? ¿De quién es la corona? O sea, no son de los jueces, porque no son reyes, y tampoco son jueces, son libertadores, y es Dios. Realmente en este tiempo, quien está reinando ante su pueblo es Dios mismo, y lo que pasa en Samuel, que es el último juez, es que el pueblo dice, queremos un rey, no Dios, sino queremos un rey como las demás naciones, levántenos un rey, y ¿sabes lo que pasa? Samuel se dice, o sea, ¿cómo quieren? O sea, Dios es su rey, y ya sabes toda la historia y la vamos a ver cuando lleguemos a Samuel, pero entonces Dios le dice a Samuel, no te enojes. O sea, no es contigo, no es personal, es conmigo. Entonces vamos a ungir un rey y levanta al primer rey, que es Saúl, y entonces así empieza la historia. Entonces fíjate, todo se va conectando en la Biblia. O sea, todo se va conectando en la Biblia. Y lo que te propongo es que nos aprendemos los nombres de los jueces. Y fíjate, entonces después de capítulo, fíjate, ¿te sabes todos los nombres de la Biblia, de los libros de la Biblia? O sea, podrías decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Posiblemente no todos, pero si estudias en Semilla, capítulo a capítulo, versículo a versículo, al final te los vas a saber de memoria. O sea, simplemente no va a ser de memoria, sino vas a poder tomar el hilo de la historia bíblica y vas a decir, sí, primero Génesis y pasó esto, y después de Génesis, Éxodo, porque es la salida de Israel, y después Levítico, levantan los sacerdotes, y Números, el tabernáculo, y después Deuteronomio, la repetición de la ley, y después Josué, la conquista, y después de la conquista Jueces, lo que vamos a ver, y posiblemente si leemos todo el libro de Jueces te vas a poder aprender los nombres. Entonces si tienes una pluma, ¿por qué no los anotas? Déjame te los digo. Y si no tienes una pluma, pues después escuchas otra vez el estudio, o conforme vas estudiando, pues ahí los vas anotando. Pero el primer juez es Otoniel, que lo vamos a ver en el capítulo 3 la próxima semana, es Otoniel. Y si vas a tener un hijo, pues aquí tienes 14 nombres. Y si es hombre, ¿no? Otoniel. El segundo es Aot, A-O-D, Aot. El tercero es Samgar, S-A-M-G-A-R. Después te va a encantar el que sigue. Es Barak, pero es la historia de Débora. Ajá. Es la historia de Débora. Después Gedeón. ¿Te acuerdas de la historia de Gedeón? Derriba a los ídolos, pero después hacen un ídolo de él. Después tienes a Abimelech. Después tienes a Tola, T-O-L-A. Después tienes a Yair. Yo tengo un amigo que se llama Yair. Entonces cuando lo vi aquí dije, yo tengo un amigo así, ya lo anoté ahí. Después tienes a Jefté, con acento en la E al final. Después tienes a Ibzan, I-B-Z-N. Ese es capítulo 12. Fíjate, ya vamos en el capítulo 12. Elón, E-O-L-O-N. Abdón. Y el penúltimo, ¿ya sabes quién es? Sansón. ¿Te acuerdas de su historia? Sansón. Ese es capítulo 13. Y después el último es Samuel, que lo vamos a ver en primera de Samuel ya. Entonces es Otoniel, Aot, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Yair, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón, Samuel. ¿Listo? ¿Quién quiere pasar a decirlos? Yo te aseguro que si cada miércoles los repetimos, al final, por lo menos 10 te vas a acordar. Y sobre todo con las historias, o sea, vamos a ir historia tras historia, tras historia, tras historia de ellos. Y después de este libro, por supuesto, vamos a seguir con Ruth, y de ahí vamos a ir a primera de Samuel. ¿Listos? Capítulo 2.
Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, ahora, o sea, un ángel pues no sube de un lado al otro, un ángel baja del cielo a la tierra. Pero aquí no dice eso. Y nunca vemos ángeles volando en la Biblia. O sea, esa idea de ángeles y baja un ángel, o sea, es simplemente de cuadros y de historietas. Pero la única vez en la Biblia donde vemos ángeles volando es en Apocalipsis. Y están alrededor del trono, ¿no? Y en Ezequiel, alrededor del trono, estos seres que están adorando a Dios. Pero aquí nos dice que el ángel de Jehová sube de Gilgal a Boquim, de un territorio a otro. Ahora, si te acuerdas, Gilgal, lo vimos en Josué capítulo 5, luego empezando Josué, lo que hace Dios es que prepara al pueblo y van a cruzar el río Jordán. Y acuérdate, cada vez que el pueblo cruza el río Jordán es un paso muy importante en la vida del pueblo. Y lo que hace Dios es para el río Jordán, el arca de Jehová va a cruzar primero, el arca se para a la mitad del río y de pronto todo el pueblo, un poco más de 2 millones de personas pasan por el río. Al final Dios les instruye, les dice, tienen que agarrar una piedra por cada tribu. Entonces tienes ahí a hombres en medio del río Jordán. El río Jordán, el cauce era enorme, era el momento de más fluidez del río, y unas piedras enormes, y Dios dice, cada uno agarra una piedra grande. Entonces imagínate, cada una de las tribus yendo donde está en seco, tomando una de estas piedras, cargándola, cruzándola del otro lado del río Jordán, poniéndola ahí, 12 piedras, y Dios les dice, estas piedras son para que cuando sus hijos les pregunten al día siguiente, ¿qué son esas piedras?, ustedes puedan contar la historia de cómo yo los saqué de la tierra de Egipto, los traje hasta este punto, cómo cruzaron el río y cómo les estoy entregando la tierra prometida. O sea, había esa necesidad de decir a la siguiente generación qué es lo que estaba sucediendo. Y yo tengo una imaginación de cuando leo mi Biblia digo, ok, ¿y qué estaba haciendo en Gilgal este ángel o mensajero de Jehová? O sea, ¿por qué la Biblia nos pone eso? Y lo que pasa es que él estaba yendo a ese momento, a ese lugar, a recordar las promesas que él mismo, este ángel de Jehová, que también es el mismo de la zarza, es esa misma voz, es esa misma imagen. No solamente eso, sino en Josué capítulo 5, después de eso, se le aparece a Josué el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué lo que hace es que le adora, y este príncipe del ejército de Jehová recibe la adoración, y lo que vemos entonces es que es Dios mismo siendo adorado por Josué, y es la misma voz que Moisés, porque le dice, quítate las sandalias y el lugar en que estás parado santo es. Y no es porque el lugar en sí fuera santo, sino porque Dios, el santo, santo, santo de Israel, estaba ahí. Eso es lo que hace un lugar santo, por la presencia de Dios ahí. Y entonces viene un momento de adoración, y entonces este mismo ángel de Jehová, el Señor, está en Gilgal recordando todo esto. Y tienes que saber esto: Dios nunca se olvida de sus promesas. Y lo que vamos a ver en Jueces capítulo 2 es que ellos se olvidaron de Gilgal. Y lo que pasa en Gilgal es que cruzan el río, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, y viene la Pascua, que no habían celebrado durante años, y entonces tienen que recordar la redención, y en medio de la Pascua los más chiquitos tienen que preguntar, ¿por qué por qué esta cena, por qué esta noche es especial? Y los papás y los líderes de cada hogar tenían que platicar la historia y repetirla una vez más. Y es lo que pasa en Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Repite a tus hijos todo, mientras estés en el camino, mientras estés en la casa, ponlo en los postes. O sea, repite y repite eso a tus hijos. Y el ángel de Jehová no se está olvidando de esa promesa, de ese pacto, y todos se circuncidan. Y Gilgal significa
tiene esta idea de rodar una piedra. Y lo que hace Dios con ellos es su culpa y su pecado. Lo que hace Dios es que lo rueda y lo pone aparte y les perdona. Y Dios está recordando de eso. Yo los perdoné en este lugar. Y estas piedras, o sea, ese es el testimonio de que yo les amo, de que yo soy su Dios y de que yo cumplo mis promesas. Y entonces el ángel de Jehová sube desde Gilgal, ese lugar muy especial, pero que ellos habían olvidado, hasta Boquim. Ahora, para este momento ese lugar donde ellos están no se llama Boquim, sino le ponen Boquim. Y ahorita vas a ver por qué con el texto le ponen ellos Boquim, ¿no? Pero entonces el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y les dijo: yo os saqué de Egipto. ¿Te das cuenta? Está recordándoles. Simplemente lo olvidaron. Olvidaron el amor de Dios, olvidaron la redención de Dios, olvidaron eso que Dios había rodado y había quitado de ellos la culpa. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Ahora, un problema es que ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Tenían que derribar los altares y no los derribaron. Porque no es que no pudieran, tenían que echar fuera a todos los cananeos, y no es que no pudieran, sino es que no quisieron hacerlo. De hecho, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y ellos lo que están haciendo es, o sea, ellos ya vieron el poder de Dios en sus vidas, y lo que están haciendo es simplemente poner un pretexto. No vamos a ir contra ellos porque tienen carros cerrados, cuando ellos tenían a Dios con ellos. El príncipe de los ejércitos de Jehová estaban con ellos. Y a veces en nuestra vida cristiana así simplemente ponemos pretextos. O sea, Dios ya me dijo esto, pero no por esto, y ponemos simplemente un pretexto. Y lo que vemos aquí es que ellos no hicieron lo que Dios les había pedido. Dios estaba con ellos. Claro que sí hubieran podido. Mas vosotros, fíjate, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Dios les está diciendo: ¿saben qué? Yo he sido fiel, yo les he amado, yo los he rescatado, yo los he sustentado. Hasta Josué capítulo 5 cesa el maná, cuando ya están en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Pero hasta ese punto Dios les había sustentado con el maná, y Dios les está diciendo: más vosotros no habéis atendido a mi voz. Y Dios les va a lanzar una pregunta, que el día de hoy quiero que te imagines que esta pregunta te la hiciera Dios a ti de manera muy personal. ¿Nunca te he hecho una pregunta a Dios? Adán le dice: ¿dónde estás, Adán? No porque Dios no sabía dónde estaba Adán, sino porque Adán había tomado la decisión de dejar a un lado a Dios y apartarse de él, y Adán había decidido perderse. Y Dios lo está haciendo entrar en razón. Y a veces Dios lanza preguntas así en la Biblia para hacernos entrar en razón. ¿Dónde estás, Adán? Abraham, ¿por qué se ríe Sara, tu mujer? Y mira esta pregunta que les hace Dios: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Nunca le has hecho esta pregunta a tus hijos? O sea, les has dado todo tu amor y todo tu cariño y todo, o sea, eres un papá entregado, y de pronto hacen algo y no, o sea, simplemente no lo puedes creer. No tienen lógica, no tiene razón, es totalmente contrario a todo lo que les has enseñado, y llegas con ellos y dices: mi amor, mijito, ¿por qué hiciste eso?
Y Dios va con ellos y les hace esa pregunta, como niños chiquitos. No, o sea, no obedeciste a lo que yo te pedí. No has atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? O sea, si Dios te ha amado y te ha salvado y te ha rescatado y te ha amado y te ha sustentado todo este tiempo y te has dado cuenta y tienes evidencia en tu vida de su gracia y su gracia y su gracia y gracia sobre gracia en tu vida, y has escuchado su voz y te ha dicho algo y de pronto te das cuenta es que no lo he obedecido y he sido rebelde y como que he dejado a un lado a Dios en este aspecto en mi vida, Dios hoy viene a tu vida y te dice eso. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? Pero lo dice con tanta ternura y con tanto amor. No tenías que hacerlo. Tenías todo. La semana pasada salimos de viaje y recibimos una llamada de Nadia, ¿la conocen de la academia? Ella va a Semilla México, muy linda, y nos llamó a mí, a mi esposa y a mi hija. Y una de las cosas que le dijo a mi hija es: Ale, yo he estado en muchas partes con muchas personas, con muchas propuestas delante de mí, y tienes que saber esto. Con Dios lo tienes todo, sin Dios no tienes nada. Y ellos, el pueblo de Dios, ellos con Dios lo tenían todo. Y decidieron decir: Dios, hazte un lado. Y perdieron todo. Y Dios nada más está: ¿por qué habéis hecho esto? Versículo 3, por tanto, yo también digo. Ahora fíjate, esta frase dice, o sea, ¿por qué han hecho? Por tanto, yo también digo. Quiere decir que todo empezó con ellos diciendo, no haciendo. Todo empezó en su pensamiento, por supuesto en su corazón, y de ahí diciendo y haciendo planes para apartar a Dios. Y tienes que darte cuenta cuando esto empieza en tu corazón y en tu mente y de pronto empieces a decir y a platicar y a hacer planes de hacer un lado a Dios, todo empieza diciendo, no haciendo. Cuando te caches diciéndote a ti mismo, para ahí. O sea, simplemente para ahí. Estás muy a tiempo de parar y posiblemente estás en esa etapa de tu vida de que dices, ¿sabes qué? O sea, quiero hacer esto, pero ya sé que no lo tengo que hacer porque Dios me ama y sé que Él está conmigo y Él ha sido fiel. Y yo me he dado cuenta, aunque yo he sido a veces infiel, Él sigue siendo fiel y Él siempre ha cumplido su promesa y Él siempre va a cumplir su promesa. Y te acuerdas de tu Gilgal, de ese día que hiciste el pacto de Dios, de ese día que tomaste una piedra y la pusiste en ese lugar y dijiste, nunca me quiero olvidar de su amor y de su paz y de su gozo y de su misericordia y de su perdón. Y ese día que Él rodó la culpa de mi vida. Tienes que parar ahí, porque entonces, versículo 3, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. El pecado en tu vida, y ahorita vamos a ver qué significa eso, la maldad en tu vida, el pecado de tu vida, qué significa eso. Pero es que cuando tienes claro lo que Dios te ha dicho y no haces lo que Dios te ha dicho y no eres radical con eso y no te acuerdas del amor de Dios y todo empieza con un pensamiento y una palabra y unos planes y un consejo y no echas por completo de delante de ti lo que Él te está pidiendo, porque acuérdate, ellos de pronto se sienten fuertes y en vez de echar fuera a sus enemigos, los someten y los hacen tributarios. Pero eso no funciona. Si Dios está diciendo, sé radical, haz esto, deja esto por completo, lo tienes que hacer, porque si no, al final, después de un tiempo, esto va a venir en tu vida, va a traer consecuencias el pecado y va a terminar con lloro.
con miseria. Va a terminar con esto. Y entonces todos alzan su voz y lloran y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. No se llamaba Boquim, pero le ponen Boquim, que quiere decir los que lloran. Dios no quería eso para ellos. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ahora, ¿cómo llegan a este punto ellos? Y ahorita vas a ver cómo llegan a este punto ellos. Y tienes que tener cuidado de no llegar tú a este punto en tu vida y que tus hijos no lleguen a este punto. Entonces, versículo 6, iban bien. El pueblo de Dios iba bien, de victoria en victoria en victoria. Pero de pronto como que se cansan de obedecer a Dios y se cansan de pelear la buena batalla de la fe. Y tienes que tener cuidado que no te pase eso en tu vida. La batalla no se va a dejar de pelear, la carrera no se va a terminar hasta que estemos delante de Jesús. Entonces no te canses, no puedes tirar la toalla. Ten ánimo, síguele. Vale la pena obedecer y obedecer hasta el final. No nada más es importante empezar bien como ellos, sino también es importante seguir bien la carrera y terminar bien la carrera. ¿No conoce a alguien que empieza muy bien en Cristo y de pronto, decide dejar al lado a Dios y empezar a caminar en la carne? A los Gálatas les sucedió. Y Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, cabezas duras. Es como Dios diciéndoles a ellos, ¿por qué han hecho eso? Empezando bien, entendiendo el evangelio, terminaron caminando en la carne. Y entonces, versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y poseerla era por completo, echar fuera a todos los moradores de Canaán y poseerla por completo, tener por completo la plenitud. Y tienes que saber esto, la plenitud de Dios viene en tu vida cuando le obedeces por completo. No cuando dices, pues ya echamos algunos y ahora estos los vamos a hacer tributarios, estos nos van a servir a nosotros. Tienes que saber esto, que de pronto cuando tú piensas que puedes controlar la situación o controlar algo en tu vida, al final eso, si no estás obedeciendo a Dios, te va a terminar controlando a ti. Y entonces, en vez de permitir que los moradores de la tierra moren contigo, de pronto ya tú estás morando con los moradores de la tierra. Y es muy, muy delicado. Y entonces, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y empezaron bien, iban muy bien, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Entonces vemos varias generaciones. Es esta generación que está clamando en Egipto, ¿te acuerdas? Bueno, varias generaciones por 400 años están siendo oprimidos, pero Dios usa esa opresión y esa prueba para Egipto ser un vientre para su pueblo, y de ahí Dios los escucha, Dios extiende su mano, manda a Moisés, ya sabes, las plagas, saca al pueblo de Egipto, cruzan el mar, están durante 40, mandan espías, no quieren entrar. Esa generación es incrédula, deciden no creerle a Dios, mueren en el desierto, y la segunda generación es la que decide entrar a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, cruzan, Josué capítulo 5, cruzan, llegan a este punto de Gilgal, y de ahí esta generación conquista la tierra y esta generación muere y viene una nueva generación. Y esta nueva generación, mira lo que sucede con ella. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Tienes que saber esto. Cada generación tiene que conocer a Jehová de manera personal. Cada generación
tiene que conocer a Jehová de manera personal. El cristianismo bíblico no se hereda. No es de que si tú fuiste cristiano, entonces tus hijos nacen ya cristianos y salvos y nacidos de nuevo. Tus hijos tienen que conocer a Dios. Tienen que oír su voz. Tienen que decidir personalmente obedecerle. Tienen que tener ese encuentro con Él. Tienen que poner una piedra en Gilgal. Tienen que hacer ese pacto con Él y tienen que decidir vivir en victoria. Semana tras semana, semana tras semana, día tras día. Y este es el problema de las generaciones que deciden no conocer a Dios. Este es el problema hoy de las generaciones jóvenes que han decidido, no, eso de Dios, no, yo paso. No. Eso ya es de otra época. Y tienen que conocer a Dios. Porque lo que sucede, fíjate, lo que sucede hoy en el mundo, o sea, vivimos en un mundo así ya que dices, o sea, increíble. Ahora que estuvimos la semana pasada en Estados Unidos, todo, o sea, todo lleno de arcoíris. Todo lleno de arcoíris. Todo. O sea, entras a la tienda de Disney, nada más piensa en esto, Disney. Y venden Mickeys con playera con un arcoíris. O sea, el orgullo homosexual. Y yo digo, bueno, ¿por qué? O sea, si mi hijo quiere un Mickey, ¿por qué están decidiendo por él? Y mira, vamos al último capítulo de Jueces. Fíjate lo que le pasa a una generación que no conoce a Dios. Fíjate lo que le pasa a una familia que no conoce a Dios. Fíjate lo que le pasa a una ciudad que no conoce a Dios. Fíjate lo que le pasa a un país que no conoce a Dios. Jueces 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, porque habían decidido decirle al rey, hazte para allá. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ve qué frase. Y hoy las generaciones, cada quien hace lo que bien le parece. Y fíjate, lo ven bien. Lo ven bien. Cuando no tienes un rey y no te estás sometiendo a él y no has recibido su amor y te olvidas de él y lo dices, no, ábrete. Esto pasa en tu vida. Ahora vamos a regresar a Jueces. Esto es muy importante. No había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, si a ti te parece bien, pues bien por ti. Y si a mí me parece bien esto, pues bien por mí. Y si a ti te parece esto, pues bien por ti. Al final no hay bien ni mal. ¿No hay bien ni mal? Eso no dice la Biblia. Y mira, vamos a seguir leyendo. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Muy importante, es lo que Dios había hecho. Cuando la gente no conoce a Dios y no conoce lo que Dios ha hecho, que mandó a su Hijo unigénito a una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando no conoces eso y no entiendes eso y no pesas eso, entonces cada quien está viviendo como le parece y piensa que está bien. Y versículo 11, o sea, fíjate, estamos contestando la pregunta, ¿cómo llegaron a eso? Versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová hicieron lo malo. Ante sus ojos, estamos bien. Eso pasa cuando no hay un rey. Eso pasa cuando Dios no es tu rey. Eso pasa cuando no tienes una máxima autoridad, que es esto, la palabra del rey. Y tienes que tener mucho cuidado porque esto lleva una vida como la de Jueces.
o sea, miserable, de opresión. O sea, ahorita vamos a ver cómo van y cómo sucede todo esto. Pero después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora piensa, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Dice Talí, yo. ¿Qué? Secuestro. Eso es malísimo, Talí. ¿Qué es lo malo? No, pues clavarle un cuchillo en la cabeza de un cuate. ¿No viste el video hoy? O sea, ¿qué onda? No lo viste, no lo veas. Está muy cañón. O sea, parece entre telenovela y película de terror. Aquí en Veracruz llega un cuate, está un estacionamiento, ¿ok? Está desocupado y uno se mete en sentido contrario, se le mete al otro que venía en buen sentido, se enoja el otro, se baja, le dije, bájate, se empiezan a echar bronca, el otro se baja con un cuchillo y se lo clava aquí. Está en el video. Y el cuatre que se baja a quererse pelear, dice, ¿por qué me clavas el cuchillo? Era puño. Y ves el video y están platicando. Y ellos piensan que están bien. Ven la escena. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y ya todo el mundo, ya hay memes por todas las redes. O sea, como si eso fuera lo normal. Te digo, entre telenovela y película de terror. ¿Y qué es lo malo? Dices, no, Talí, malo es robar. Malo es robar, eso es muy malo. ¿Qué es lo malo? No, Talí, malo es que los hombres sean infieles. Eso o sea, ¿qué onda? Lo malo es corrupción en el gobierno. ¿Qué es lo malo? ¿Por qué no dejamos que Dios nos diga qué es lo malo? Que Dios decida. Por eso tenemos este mapa, tenemos esta guía. O sea, aquí está tan claro, tan claro. No, fíjate, no necesitamos que el gobierno nos dé una cartilla moral para dictar qué es lo bueno y lo malo. Y menos que las iglesias las distribuyan. Porque las iglesias no predicamos moralidad, predicamos a Jesús y este crucificado. Muy peligroso. Si no estudia qué es lo que le pasa a la iglesia en época de Constantino, cuando Constantino dice, ya, ahora todos somos cristianos y todos tenemos se pudre. La iglesia no se tiene que meter en la política y la política no se tiene que meter en la iglesia. Mucho cuidado, muy peligroso. A un amigo mío, pastor, le invitaron a ser parte del consejo para la cartilla moral. Y pasó. Dijo, yo no le entro. Esto. ¿Te imaginas? En vez de yo subirme con la cartilla moral y predicar una cartilla moral. Pero de pronto eso, cuando no hay un rey, pues está bien. Y fíjate, entonces hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, cuando para ellos estaba bien, y mira lo que es hacer lo malo ante los ojos. Y ese es fruto, hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, o sea, idolatría, pero mira qué es lo malo, versículo 12, dejaron a Jehová. Entonces, tengo una gran noticia. Puedes ser la persona más moral. Puede ser que cuando veas un estacionamiento así y haya otro cuate digas, pase usted. Digo, espero que desde ahorita ya lo hagas. O sea, qué miedo, yo me voy hasta el final. Pero si has dejado al lado a Jehová, Dios dice que eso es maldad. Talí, pero yo soy una buena persona. Dime misa. Dios dice que si dejas a Dios, a Jehová, y lo dejas al lado, y no obedeces su voz, y no lo escuchas, y no haces lo que Él te está pidiendo, eso es maldad.
Eso es maldad. Si Dios es el Rey y Dios es nuestro Creador, tenemos una responsabilidad con Él. Si tú crees que Dios es el Creador de todo, lo visible y lo invisible, tienes una responsabilidad con Él. Por eso es tan cómodo la evolución. Porque no tienes una responsabilidad con nadie. Y es más, tú quieres ser el rey de la selva, porque entre más fuerte, más vas a subir y más puedes pisar a los demás. Pero ve cómo termina. Hitler quería eso. Y ve cómo termina la historia. En una nación en miseria, en guerra, en muerte, en discriminación. Hitler pensaba que estaba bien, él. Pro aborto, estamos bien. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y lo natural que pasa es esto. Y se fueron tras otros dioses. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para adorar. Y si no adoras a Dios, y no amas a Dios, y no obedeces a Dios, y no te sometes a Él, y no es tu rey Él, vas a adorar algo que no es Dios. Vas a adorar algo creado, cualquier cosa que sea. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Fíjate, Dios tiene sentimientos. ¿Sí sabías que, sí sabes por qué tú tienes sentimientos? Tú tienes sentimientos porque fuiste creado a su imagen y semejanza. Y Dios siente celo por ti. No es un celo pecaminoso, es un celo de un padre a un hijo, que quiero lo mejor para mi hijo, quiero lo mejor para él. Quiero que haga en su vida y cumpla su propósito para lo cual fue hecho. No queremos eso para nuestros hijos. No los amamos. Ahora una persona me decía, Tali, y me encantó su descripción de plenitud. Digo, si eres un papá normal, nunca estás con tus hijos. Es que quiero querer más a mi hijo. Quiero querer más a mi hijo. Nunca haces eso, nunca estás, quiero querer más a mi hijo. ¿Por qué? Porque ya lo quieres. Porque ya lo amas. Y eso te hace sentir pleno. Y la plenitud real viene cuando amas a aquel que te amó primero. Ahí está la plenitud. Y ellos se fueron, adoraron, provocaron a ira a Jehová. Versículo 13, otra vez dejaron a Jehová. Eso es maldad. Después de que Dios te ama, después que Dios derramó así la vida de su Hijo en una cruz por ti, que dio lo más preciado, lo más precioso, lo más hermoso. Cuando Él rodó tu culpa y tu pecado y te perdonó por completo. ¿Por qué haces eso? Y dejaron a Jehová y adoraron a los Baales y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Romanos 1 es eso. Habiendo conocido a Dios, decidieron no glorificar a Dios y no darle gracias. Dios, bien, esto está padre eso de Dios, pero comper. Y entonces Dios dice, ok, no me quieres adorar a mí después de cómo yo te he amado.
No quieres oír mi voz y obedecerme después de que ya te demostré que si obedeces mi voz, ahí está la plenitud. No quieres tener paz y gozo en tu vida. Entonces Dios te da la libertad y Dios dice, vas. El domingo de la semana antepasada, Sandy y yo atendimos hace un par de meses a una persona y le dimos una consejería y le dijimos, al final lo que tienes que decidir es si vas a seguir a Dios o no. O sea, esa es la conclusión de todo. De toda consejería es esa, Es más, si estás pensando pedir una consejería, ya ahí va. La conclusión de tu consejo y tu consejería es a quién vas a decidir adorar, a quién vas a decidir obedecer, y lo que Dios te ha dicho lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Esa es la conclusión. Conclusión de todo discurso de Eclesiastés capítulo 12, penúltimo versículo de todo el libro. Salomón dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Si haces eso, ya es la conclusión, ya. Ahí está la plenitud, después de probar de todo Salomón, de todo. Ahí está la plenitud. Y entonces, una de las cosas que nos rompe el corazón a Sandy y a mí es que después de una consejería, el siguiente domingo ya no va. Y el siguiente domingo ya no. Se entiende porque dices, bueno, el siguiente domingo, bueno, seguro tuvo algo. Un compromiso familiar, salió de viaje. Pero el siguiente domingo ya no va, el siguiente ya no va, ya no va. ¿Y qué es lo que decidió? Y nos sabemos. Dios, romper. Y después de meses, fíjate, ya ni nos acordábamos de ella. Pero Dios sí. Y viene de regreso, se acerca con Sandy y conmigo y me dice, ya estoy de regreso. Y Dios dice eso, si quieres eso va. Pero también el corazón de Dios en Jueces es, en el momento que quieras regresar, clama a mí, búscame a mí y aquí estoy. Ese es el corazón de Dios. El libro de Jueces lo que va a hacer en nuestras vidas es enamorarnos más de Él. O sea, vamos a terminar hartos de nosotros. Ay, ¿por qué soy así? Pero vamos a terminar, Señor, te adoramos, te amamos. Eso es el libro de Jueces. Eso es. Y entonces Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron. Entonces Dios dice, ok, no quieres mi protección, no quieres mi amor, no quieres mi sustento, no quieres saber nada de mí, está bien. Y a veces cuando no obedecemos a Dios, decimos eso, Dios deja que en nuestra vida haya un robo de gozo y no sintamos gozo y no sintamos paz y no sintamos la comunión que tenemos con Dios por medio de Jesús y no tengamos la plenitud de Él en nosotros. Y Dios permite eso, ¿para qué? Para que clamemos a Él. Entonces, si ese es tu caso hoy, lo único que tienes que hacer hoy es clamar a Él. Señor, perdóname, aquí estoy. Y una de las cosas que le dije a esta chica, digo, bienvenida otra vez a casa. Me da mucho gusto que estés aquí. Ese es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. O sea, ya no pudieron vivir en victoria. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Una vida dejando al lado a Dios al final te va a llevar a una gran aflicción. Para mí el temor de Dios lo defino así: yo alejándome de Dios. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque antes de Jesús ya lo probé. No quiero regresar ahí. Si ya crucé el Jordán, si ya tomé una piedra, si ya vi milagros, si ya la puse ahí, si ya rodó mi pecado, ¿por qué?
¿Por qué era eso? Y Jehová levantó jueces. Este es el resumen entonces del libro. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco, fíjate, pero tampoco oyeron a sus jueces. Porque el problema era su corazón. El problema es que nada les satisfacía. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Lo vamos a ver con cada uno de los jueces: Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Barak, Gedeón, Abimelech, Tola, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Dios los levanta, Dios los llena de su espíritu, Dios los usa. Y fíjate, ellos están en la lista de Hebreos capítulo 11. Lo hicieron por fe. Por fe. No eran los mejores, eran los que dijeron: aquí estoy, Señor. En medio de una generación que hacía lo que bien le parecía, lo que querían sin Dios. Y ellos están: yo sí quiero un Dios y yo sí quiero ser usado. Y yo no le quiero decir a Dios: hazte un lado. Versículo 18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Entonces fíjate, y mira lo que le mueve a Jehová a misericordia: por sus gemidos. Entonces, cuando te des cuenta que estás en esta situación, gime, llora, clama, busca. Y eso mueve a misericordia al Padre. No sé tú, pero esto derrite mi corazón. Entonces fíjate, no te preocupes por estar rompiendo sus mandamientos. Preocúpate por romper su corazón. Sea un hombre quebrantado, sea humilde, y cuando te equivoques, simplemente clama, gime, llora, búscale. Y era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Entonces fíjate qué importante. Si cada generación tiene que conocer a Jehová, estamos a una generación de que se extinga el cristianismo bíblico. Piénsalo. Y depende de nosotros si vamos a pasar la estafeta a los que vienen atrás de nosotros y les vamos a recordar lo que Dios ha hecho y el evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como iglesia lo queremos hacer. Repetirle a los que vienen atrás, a los jóvenes y a los niños, quién es Dios, qué es lo que ha hecho por ellos, qué es lo que ha hecho por nosotros, qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Y cómo, si ellos claman, gimen, buscan, Dios para su generación, para su vida, para su familia, Dios se mueve a misericordia y los libera y los salva. Tenemos que pasar esta estafeta. Y la próxima semana entonces vamos a ver capítulo 3 y ya vamos con los primeros 3 jueces. ¿Cuáles son? Otoniel, Ahod, Samgar. ¿Ok?
Tu tarea para la próxima semana es leer capítulo 3 y aprenderte estos 3 primeros nombres. Y ahí te va una tarea más. Platica con tus hijos. Si no tienes hijos, con tus sobrinos. Capítulo 2 de Jueces. Platícalo. ¿Oramos? Señor mi Dios,